por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciéndonos todos como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Muy bien, ¿cómo están, hermanos, allá en Chile, la familia Pérez? ¿Cómo están ustedes en este día? Bien, pastor. Gracias a Dios. Bien, hola, saludos. Hola. Bienvenidos, Bien. están toda la familia en este día y bueno, yo sé que este es un tiempo misionero, los días como hoy jueves, y quisiéramos, hermanos, que se presentaran porque yo sé que comenzaron los dos, pero la familia creció. A ver si se presentan, por favor. Mi nombre es Emanuel Pérez, mi esposa Abigail. Mucho gusto, hermanos. Que mi hijo Víctor, que es el mayor, tiene 4 años, va a cumplir 5 próximo marzo. Hola, Víctor. Hola. Y mi niña Abigail Polet, que tiene casi 2 años, el viernes 20 cumple sus 2 añitos, 2 años de vida, gracias a Dios. Y bueno, pastor, un gusto saludarle, gracias por este hermoso tiempo que podemos compartir. Que el Señor le bendiga, pastor Mario, también a usted, su familia y la iglesia, y saludo a todos los hermanos en este día. Sí, cómo no, hermano, estamos agradecidos con ustedes, que yo sé que en algún momento de la historia acá de la iglesia, tu papá venía a las reuniones hace muchos años, por el 2007, 2008, y tenemos gratos recuerdos de él, y también en algún momento nos visitaste en esas reuniones que teníamos, ¿no? Y yo sé que en ese tiempo eras soltero, ¿no? Y ya Dios te concedió una esposa. Y Abigail, un gusto de conocerte, hermana. Pastor, que me diga. Sí, sí. A ver si nos puedes compartir ahí un poquito de tu testimonio, ¿no? Y gracias por acompañarnos en este día.
Claro que sí, pastor. Pues buenos días a todos los que no me conocen. Mi nombre es Abigail Guzmán Flores. Yo nací en la Ciudad de México. Estudiamos en el Colegio Bautista Montesión y a la edad de 17 años Dios empezó a obrar en mi vida. Fue algo que yo le llamo Dios me sacó del mundo totalmente. El Señor vino a mi vida a esa edad, y gracias a Dios porque yo sé que Dios llegó a tiempo. Siempre lo he dicho, Dios llegó a tiempo en mi vida. Fue algo muy especial para mí porque fue un momento en el cual pues uno como joven estaba en tiempo de rebeldía, tiempo Claro, de hacer cosas que no son correctas, que no convienen, y son momentos difíciles que yo atravesé. Y pues la verdad que fue algo muy complicado para mí, pero gracias a Dios porque salí adelante, gracias a Dios porque yo sé que Dios llegó al momento indicado. Y bueno, pues fue momentos que pasó muy difíciles en mi vida, como le decía, pastor, porque eh, yo vivía como cualquier joven, sí, como cualquier jovencita. Yo iba a la preparatoria en México y bueno, yo tenía grupitos así de personas que yo hacía para llegar y lastimar a otras jóvenes en la misma preparatoria. Y hubo un día en que yo tenía una compañera que me decía, Abigail, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? ¿Hasta qué día va a llegar? Y yo le decía, bueno, hasta que llegue una mejor que yo le decía. mm, Y ella me decía, pues no sé cuándo va a acabar, pero ella miraba pues que hacía muchas cosas que no eran correctas, que yo mandaba a golpear a mismas personas, jovencitas que vivían por ahí, que estaban ahí en ese mismo sector de la preparatoria. claro, Y bueno, a un día yo, por ayudar a una amiga, eh, fue que Dios obró. Yo sé que fue Dios porque no fue la casualidad, no fue las circunstancias, no, fue Dios. Y llegó un día en que fue algo muy, muy terrible porque pues yo me enfrenté a una joven, y esta joven pues llevaba otras cosas que me llegó a lastimar y bueno, yo quedé mal. A partir de ese momento, ah, sí, después que yo llegué al hospital, yo me sentí pensando más que nada en mi familia, que yo había lastimado a mi madre, a mi padre, mi mamá sufriendo. Entonces yo estaba muy, muy triste y dolida por eso. El sí, Señor Jesús llegó a mi vida por medio de un pastor bautista que sí, me predicó la palabra de Dios. Él fue a hacer una escuelita de vacaciones a una iglesia bautista que estaba enfrente de mi casa, ah, qué lindo, y yo ahí fui a la iglesia. Mi mamá me decía, ve, va a ser de jóvenes en esta semana, y ya era martes y empezó el lunes, y yo le decía, no, no quiero ir porque ya formaron grupos, ya no quiero ir, mejor no. Y ella me decía, sí, ve. Y yo fui, y ahí el pastor predicó a los jóvenes, predicó sobre salvación. Yo ahí recibí a Cristo como mi salvador personal, aunque desde chica siempre mi abuelita me llevaba a la iglesia, siempre también estuve en alguno que otro escuela bíblica de vacaciones. Y mm, bueno, en ese momento fue que yo recibí a Cristo como mi único salvador personal. Y a partir de ese momento, mi vida fue diferente. Yo empecé a sentir ese deseo, ese gozo de buscar a Dios, de estar en la iglesia, de congregarme. Y bueno, el pastor, como no era de ahí, eh, él era de una iglesia como a 30 minutos de mi casa. Pues yo le decía a la hermana que vivía, que estaba por ahí, le decía, hermana, yo me quiero congregar, pero yo quiero ir a la iglesia del pastor. Y ella me decía, está bien. Y iba una hermana por mí a mi casa y me llevaban a la iglesia. Y para mí fue una gran bendición porque el pastor Fernando Rosas me llevó a sí, Cristo, y él también me empezó a enseñar cómo servir a Dios. La qué lindo, iglesia es una iglesia bautista fundamental.
y también me enseñó a ganar almas, me enseñó muchas cosas de la palabra de Dios, y también pues empecé a dar clase a niños, y para mí fue de gran bendición. Fue momentos difíciles porque después mi mamá ya no me quería dejar ir a la iglesia, después de ella se opuso mucho, Mm, mucho se opuso, y después ya, pues yo hice todo lo posible para poder asistir, para poder ir, para poder estar, y gracias a Dios porque pude seguir adelante. Y bueno, después de todo lo que pasó, pues Dios obró en mi vida por medio de una predicación para que yo vendiera mi vida de tiempo completo al servicio de Dios. Y bueno, pues ahí también fue como una lucha fuerte porque yo me iba a ir a un colegio de Monterrey, en México, pero mis padres no querían que yo me fuera porque era muy lejos de la Ciudad de México a Monterrey. Y bueno, como era muy lejos, ellos no se opusieron. Tanto que sí me encerraron en mi casa por un mes completo sin salir a ninguna parte. Y igual para mí fue como, pero ¿por qué, Señor? Si yo quiero servirte, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a estudiar a un colegio bíblico para servirte mejor. claro. Lloraba, mi corazón se quebrantaba. Después mi mamá empezó a llevarme a diferentes iglesias carismáticas. Mm, Y bueno, yo había aprendido muchas cosas que son importantes de la sana doctrina. Y bueno, yo solamente oraba a Dios. Servirte, de volver a llegar a una iglesia bautista, de poder estudiar en un colegio bíblico. Y oraba, ayunaba y pedía al Señor. Y bueno, hasta el momento en que Dios obró en el corazón de mi papá, de mi mamá, y les comenté de la iglesia bautista Montesión, y me dieron permiso para asistir. Y como en Montesión hay un colegio bíblico también para internos y para externos, entonces pues yo le comenté que yo quería estudiar de externa, si no se podía de interna, si no podía quedarme ahí, pero ir y venir de mi casa a la iglesia, y me dijeron que sí. Entonces para mí fue una contestación de parte de Dios, de oración, y pues ahí seguí congregándome y también yendo al colegio bíblico. Entonces, pues yo agradezco a Dios por la oportunidad y el privilegio de servirle, porque es una gran bendición. Hoy día para mí, yo me siento una mujer bendecida, una mujer eh, realmente feliz, porque estoy sirviendo a Dios junto a mi familia. Yo me siento muy feliz por el esposo que Dios me dio. Amo a mi esposo, que es un hombre que admiro de verdad, y gracias a Dios porque Dios nos ha dado dos hermosos hijos y la bendición de estar sirviendo en este país y sirviendo a la iglesia. Y para mí es un gozo y una alegría. muchas gracias, Abigail, hermana, por compartirnos lo que Dios hizo en tu corazón y, y en la manera que el Señor te encontró, ¿no? Y cómo después empezaste a crecer en la vida cristiana y cómo también Dios fue preparando el camino para que pudieras prepararte y el Señor te llamara, ¿no? Para ahora estar sirviendo. Y bueno, nosotros conocemos también a Emmanuel en algún momento de nuestras vidas. Y yo sé que cuando él vino por acá, no estaba con una familia como tiene ahora, ¿no? Entonces, a ver, Emanuel, si nos compartía un poquito de lo que pasó también en tu vida, porque hay ciertos hermanos acá en la congregación, o tal vez los que están conectados también a través de este medio, que tienen conexión con la iglesia, puede ser que se recuerden, ¿no? Pero yo sé que Dios ha hecho una obra también en tu corazón, ¿no? Sí, pastor, pues buenos días otra vez a todos, bueno, buen día para todos, pastor y Adelante. hermanos, Dios les bendiga, todos los que nos están viendo a través del video, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, siempre lo recordamos con mucho cariño a ustedes, a la Iglesia Bautista Sublime Gracia, allá en Georgia, siempre ha sido una parte muy especial en mi corazón a través de los años y desde el momento en que pudimos conocer una iglesia bautista fundamental años atrás. Y bueno, una bendición poder ahora estar sirviendo aquí en Chile.
aquí en la iglesia bautista que también se llama Sublime Gracia. Y bueno, Yo creo que nos ha copiado el gracias a Dios. nombre, ¿no, hermano? ¿Cómo pasó? Nos ha copiado el nombre, ¿no? Bueno, esa es del sur, digamos, y nosotros del norte. Sí. Desde Sudamérica hasta Norteamérica, o de Norteamérica hasta Sudamérica. Sí. Y sí, pastor, tuve la bendición, pastor, de nacer en un hogar cristiano. Tuve la bendición de poder asistir a la iglesia 9 meses antes de nacer y poder congregarme con mi familia desde niño a una iglesia bautista también en el sur de México. Yo soy de Chiapas, del estado de Chiapas, en la última región del sur de México, y también casi la última ciudad que se llama Tapachula, aunque nosotros vivíamos, o mis padres viven fuera de la ciudad, como a 30 minutos de la ciudad de Tapachula, y estamos ahí en la perla del Soconusco. Bueno, el Señor nos permitió conocer su palabra y el Evangelio a través de varios siervos de Dios. Yo recuerdo que en una ocasión tenía yo 15 años cuando me invitaron a un campamento bautista fundamental en esos años por el norte de Chiapas, y fuimos para allá con un grupo de jóvenes, específicamente con un tío que nos motivó a ir y poder asistir a ese campamento, que pudimos ir y pudimos estar ahí una semana. Y yo recuerdo que en esa semana, en ese campamento, tomamos muchas decisiones por medio de la palabra de Dios, y una de las cosas que nunca se me va a olvidar es que ahí fue donde Dios me llamó para servirle en tiempo completo o en cuanto a la obra de Dios. No sabía para ese entonces qué me esperaba o qué me tenía el Señor. Todavía no sabía si iba a ser pastor, misionero o algo así, pero sí sabía que Dios quería que yo le sirviera, y lo único que le dije fue: Señor, aquí estoy. Eh, lo que usted quiera en mi vida, yo quiero servirle y quiero continuar sirviéndole, continuar conociéndole más a usted, su palabra, y sirviendo en la iglesia local. Y bueno, después de ese campamento regresamos a nuestra vida normal de iglesia y de juventud. Tenía yo 15 años y estaba estudiando, estaba entrando a lo que es de la secundaria a la preparatoria en México. Sí. Luego, vinieron unos momentos yo lo veo así, vinieron unos momentos de luchas en la juventud, vino un Claro. tiempo de consecuencias difíciles por causa quizá de las malas amistades, quizá de ciertas influencias que causaron cierto, quizás, de tensión, un poco en cuanto al servicio a Dios. Seguía yendo a la iglesia, por supuesto, pero de alguna manera tenía quizá empecé a querer tener otras metas, otros deseos en cuanto a mí mismo, en cuanto a mis propios deseos. Sí. Y recuerdo que en ese tiempo en la casa, en la familia, se pasó algunas luchas también por causa de la economía, la enfermedad de mi hermano. Se enfermó gravemente mi hermano, y fue algo difícil que ya no pude continuar estudiando. En un tiempo yo recuerdo que le dije a mis padres que no se preocuparan, que yo iba a detener mis estudios, no iba a ingresar a la universidad, Sí. sino que iba a esperar un tiempo, un año si era necesario, y después continuar. Pero dije, pero no me voy a quedar aquí tampoco en la casa, nada más ahí, voy a ir a trabajar. Y recuerdo que me propusieron que en el norte de México, que era Tijuana, se podía Sí. ganar mejor salario, mejor trabajo. Y yo dije, bueno, voy a ir para allá a trabajar un tiempo y ayudar hacia la familia también, y después regreso para continuar mis estudios. Pero estando en Tijuana, después me dijeron, en Estados Unidos se gana más dinero. Sí. Y en ese tiempo, mi papá ya había viajado también a los Estados Unidos. Recuerdo un tiempo antes,
antes que yo viajara a Tijuana, antes que yo cumplía 18, mi papá ya había estado en Estados Unidos, ya había estado por allá en Georgia, y por supuesto mi padre ya se había congregado también con usted en la iglesia Bautista Sublime Gracia, creo que era cuando estaban en Carrollton, y eh, mi papá en ese tiempo ya estaba en México otra vez, pero recuerdo que en ese tiempo volvió a viajar a los Estados Unidos, entonces yo dije, bueno, yo también quiero ir para allá, y llegué a los Estados Unidos, estuve ahí trabajando, ahí fue donde nos conocimos, pastor, solamente que ya estaba enfocado quizá un poco más en ciertas ambiciones nada más personales. Recuerdo que mi meta era trabajar, 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 ganar plata, ganar dinero, Creo, poder tener... creo que en ese tiempo que llegaste era en el tiempo que estábamos alquilando unos lugares frente de una estación de servicio, ¿no? Ahí, Texaco, ¿no? sea exactamente, sí, 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 exacto, ahí era pastor, sí, frente a esa gasolinera. claro. Sí, ahí era pastor. Ahí fue donde yo visité la iglesia. Estuve ahí cuando estuve en Carrollton, de ahí por el trabajo y por la necesidad de querer trabajar más y ganar quizá más dinero. Me moví hasta Arizona, fuimos a vivir a Mesa, Arizona, ahí con un familiar y pensando siempre en querer pues ganar más dinero. Eso fue lo que yo eh, veo siempre que me causó muchos problemas de querer tener más, porque de cierta manera dejé de congregarme, quizá dejé de, aunque siempre en mi corazón estaba presente ir a la iglesia y todo, pero siempre me ganaba lo que es el trabajo y bueno, hay cosas que en ese periodo, pastor, por la influencia también de un familiar, pasaron ciertas cosas difíciles que usted mismo supo, sabe y cómo se llevó a cabo en ese tiempo las cosas que estaba viviendo, en cosas que a veces hasta da vergüenza recordar y, y en realidad Pero siempre, Dios ha sido bondadoso y te ha hecho recapacitar, ¿no? sí, 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 yo siempre converso con mi esposa y le digo, mira cómo Dios nos unió y de alguna manera vivimos ciertas cosas parecidas. Mm. Y bueno, pastor, yo recuerdo muy claramente, pastor, que yo estaba en la iglesia con usted un 24 de diciembre. Ah, Había cerca de llegado, Navidad, ¿no? sí, Navidad, había llegado ahí a Atlanta a visitar a la familia. Había visitado a mi papá, a mi familia, toda la familia que estaba ahí. Usted sabe que había mucha familia ahí en todo Atlanta y, Sí, y ahí en Carrollton, toda la familia. Y yo llegué a visitar a la familia y mi papá estaba yendo a la iglesia con usted y fuimos a la iglesia, todos esos días que yo estuve ahí fuimos a la iglesia y específicamente recuerdo muy bien el 24 de diciembre, fuimos a pasar la Navidad ahí y pastor, una de esas predicaciones, Dios me habló, esas predicaciones, yo recuerdo claramente que en la invitación Dios le usó para hablar, ¿verdad? Y que uno tomara decisiones, que uno pudiera ser mejor cristiano y hacer las cosas bien como Dios le agrada. Y bueno, pastor, yo recuerdo que yo ya había recibido a Cristo, ya había aceptado a Cristo cuando estaba más sí. joven, yo ya había recibido a Cristo en México, pero en ese tiempo, cuando usted estaba predicando, siempre hacía la invitación a recibir a Cristo, pero también a arreglar la vida con Dios bien. Y Claro. bueno, pastor, yo recuerdo que en mi oración yo le dije, Señor, sí quisiera yo afirmarme ya bien en la iglesia, servir, solo que tengo todavía planes de lograr un poco más en cuanto a mi economía, lograr ciertas cosas que yo necesito y deseo y bueno, no tomé una decisión final, sino dije, lo voy a hacer más después para servir más a Dios. Luego, pastor, estuvimos en la semana en la iglesia y específicamente el 31 de diciembre estuvimos otra vez en el culto de Año Nuevo, estuvimos en la iglesia y nuevamente Dios habló a mi vida y a través de usted otra vez Dios me estaba llamando o recordando también el llamado que yo tenía para servirle, era algo que nunca se me olvidó, siempre lo tenía presente, pero trataba yo
de omitirlo un poco y lograr mis propios metas mías. Y entonces yo recuerdo que en esa predicación nuevamente Dios habló a mi vida y para tomar una decisión de servirle y rendirme totalmente a Él en cuanto a su servicio. Y yo recuerdo, pastor, que en la oración eh, es algo como, ¿cómo le explico, pastor? Muy, no sé, en ese tiempo yo recuerdo que en la iglesia los hermanos al final de la predicación, la mayoría se ponía de rodillas a orar, pasaban al altar o algunos en su silla. Yo Sí, recuerdo que esa ocasión en los cultos yo no me ponía de rodillas ni pasaba al altar, yo me quedaba sentado solamente orando y creo que alguna vez en mi propia silla me arrodillé, pero porque yo sabía que todavía no quería tomar una decisión así ante Dios. estabas Y, luchando con Dios, ¿no? sí, estaba luchando, estaba como luchando, estaba como yo diciendo, sí, sí, yo sé que es así, pero todavía no. Y bueno, pastor, el 31 de diciembre nuevamente la invitación, la predicación y todo, y en la invitación yo recuerdo que le dije a Dios que por favor me diera tiempo, unos 2 meses más. Yo recuerdo todavía clamando a Dios unos 2, 3, 4 meses. Creo que hasta abril más o menos yo dije, Señor, es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, dame un tiempo más. Voy a seguir trabajando en ese trabajo y logrando querer tener más, pues más que nada dinero y comprar ciertas cosas y materialismo nada más, enfocado en el materialismo y yo dije, Señor, si me das de aquí a abril, yo voy a regresar aquí a Carrollton, a la iglesia y voy a firmarme, servir y voy a estar ya aquí bien como te agrada y todo, ¿no? Así como mi padre está congregándose y la familia. Y recuerdo que entrando enero, la primera semana de enero, salí, despedí a la familia, a todos y me regresé otra vez hacia Arizona y empecé a trabajar otra vez y bueno, hacer ciertas cosas que también estaba yo ahí no en lo correcto. Y recuerdo, pastor, que no pasó ni un mes, creo que entrando febrero, vinieron los problemas fuertes, vinieron los problemas complicados que marcó para siempre, yo creo, parte de mi vida. Pero en ese momento Dios usó eso, yo creo, estoy convencido, porque en medio de toda esa aflicción o de esa circunstancia, yo le clamaba a Dios que tuviera misericordia y que yo pudiera salir adelante de todo eso y que yo iba a regresar en ese momento, ya me iba a ir otra vez a Carrollton, a la iglesia, a servir allá. Y increíblemente, yo recuerdo que en ese momento de situación difícil que estaba viviendo, todos esos problemas que me estaba enfrentando, se me recordó toda la predicación, pastor, todo lo que usted predicó, estaba ahí presente, todo lo que predicó, lo que dijo, las advertencias y también las bendiciones, como las consecuencias también. Y yo estaba, Señor, si tan solamente hubiera yo tomado una decisión ahí mismo y me hubiera quedado ahí mismo ya para servirte, no estuviera enfrentando todo este problema que estoy viviendo, pero Señor, es por mi propia rebelión, pero ayúdame, le decía al Señor, dame una oportunidad y yo voy ahora a hacer lo correcto y por supuesto ahí mismo, pastor, en medio de esos problemas, Dios me recordó también del llamado que tenía para servirle, el gozo que había de poder servirle, lo que Dios había puesto en mi corazón, que nunca se había olvidado, y ahí fue cuando más fuertemente hizo sentir el Señor ese llamado, eso que había yo tenido ya con Dios, también ese compromiso con Él. Y bueno, yo ahí mismo, en medio de esos problemas, yo dije, Señor, de aquí en adelante yo te voy a servir, yo ahora voy a hacer tu voluntad y rendirme totalmente ya a lo que tú quieras, dirigido por tu presencia y por tu palabra. Y bueno, bueno, usted pasó la historia que pasó ahí, todo lo que sucedió en ese tiempo tan complicado. claro. Pero de ahí para adelante, pastor, de ahí mismo yo empecé a leer, tomé mi Biblia, empecé a leerlo como nunca, a meditar y a Qué bueno. tomar decisiones con Dios. Yo recuerdo que mi papá siempre me llamaba y me decía, hijo, esto predicó el pastor Mario hoy. De hecho, a mi papá le gustaba mucho escribir las predicaciones, él siempre ve que siempre escribía. Sí, Recuerdo que siempre llevaba una hoja amarilla grande, así, una libreta grande de hojas amarillas, y él siempre escribía las predicaciones, aunque también las tenía grabadas en discos, en audio, así como usted lo grababa en discos, las predicaciones siempre, pero especialmente en ese tiempo las escribía,
y casi todo lo escribía rápido, rápido, ponía los textos, todo, y me lo enviaba. Y me decía, hijo, esto predicó el pastor, medítalo. Y sí, todo lo empezamos a leer, a meditar, a escudriñar. Y siempre, siempre mi papá estaba ahí mandándome todas las predicaciones, compartiéndome todos los mensajes. Y bueno, yo recuerdo que después que regresé a México, llegué a México y llegué a visitar nuevamente a la familia. Eh, yo recuerdo que llegué con mi madre y le dije, mamá, solo vine a visitarte por un tiempo, por un mes, quizá le digo, voy a estar aquí. Y me dijo, ¿qué pasó? ¿Te vas a regresar a Estados Unidos? Le digo, no, yo voy a irme a estudiar a un colegio bíblico, a un seminario, porque yo tengo un llamado de Dios. Y usted sabe, hace tiempo, cuando tenía 15 años, Dios me llamó, solo que no tomé todo el momento preciso para hacerlo, pero ya ahora tengo claro, le digo, el llamado de Dios y ya yo decidí, le digo, dar ya todo mi tiempo al Señor como Él quiere, como Él lo ha propuesto, le digo, y voy a ser pastor, si Dios quiere que sea un pastor, voy a hacerlo, porque yo quiero servir al Señor y quiero ver qué Dios tiene para mí. Entonces, para ese entonces, yo había ya escuchado, sabido de los Colegio Bautista Montesión en Ciudad de México, el Colegio Bautista Montebrón en Monterrey, en San Luis Potosí también, Colegio Bautista que estaban preparando a pastores, misioneros. Y, y bueno, la razón también era, pastor, porque en aquel tiempo en Tapachula, o ahí en el pueblo donde vive mi familia, no había una iglesia bautista fundamental. Anteriormente, años atrás, pertenecíamos a una iglesia bautista de la asociación, era tipo convención. Entonces, en sí no había todavía una iglesia o un pastor que nos dirigiera, pero nosotros traíamos la enseñanza ya bautista fundamental a través de su ministerio, pastor, a través de su ministerio allá en Georgia. Y por supuesto, después conocimos a otro pastor ahí en Tapachula, y luego el Señor nos puso también nos presentó también a un pastor que el Señor lo ha usado de una manera especial también en nuestra vida, que que estamos todavía, ¿verdad?, en contacto con él, porque él fue parte también de nuestra vida allá en Tapachula, el pastor Ever Ochoa, que lo conocimos, fuimos a la iglesia, nos hicimos miembro de la iglesia en Tapachula del pastor Ever Ochoa. En el tiempo que estuve ahí, yo pensaba estar un mes nada más en Tapachula y irme a estudiar, pero ese mes se convirtió en 10 meses porque teníamos, pastor, el deseo de que nuestra familia y nuestra gente del pueblo conociera de Cristo y se ganara almas, porque no se estaba ganando almas en ese tiempo ahí, no se Claro. estaba compartiendo mucho el evangelio, no se estaba ganando almas como se estaba haciendo, o como se hacía en otras partes, o como se hacía en Carrollton. Entonces, el pastor Verochoa estaba en Tapachula y nos quedaba 1 hora y media o 2 horas a veces de camino para ir allá. Y a la misma vez teníamos el deseo de que más gente de nuestro pueblo y de nuestros lugares vecinos también conociera de Cristo. Y bueno, pastor, para no hacer la historia muy larga y el tiempo, voy a ir recortando algunas cositas rápido. El Señor nos permitió, ¿verdad? Con el pastor Ebro Ochoa, bajo su ministerio y dirección, el pastor comenzó una iglesia al pastor ahí en el pueblo donde vivimos, y se comenzó ahí años atrás y con otros primos míos. No sé si conoció usted a Mario y otros primos. Se comenzó ahí a ganar almas en esa área, en esa zona, y el pastor Ebro Ochoa empezó la obra ahí, otra iglesia, y bueno, estuve apoyándole para el comienzo de esa iglesia en esos meses. Por eso el mes que yo pensaba estar ya no se hizo un mes, se hizo 10 meses, apoyando ahí al comienzo de esa nueva obra. Pero después de 10 meses, 11 yo creo, casi llegando al año, fue que eh, le dije, pastor, yo tengo el llamado de Dios y el deseo de servirle,
y nomás estoy esperando que usted me aconseje y yo quiero servir al Señor. Si el Señor quiere que sea un pastor, un predicador, lo voy a hacer. Entonces el pastor Eber Ochoa, que había estudiado y graduado en el Colegio Bautista Montesión, me dijo, te voy a enviar a Montesión para que te prepares para el ministerio. Y bueno, entonces fue que ingresé, pastor, a Montesión, llegué con el pastor Kevin Wynn, estuve estudiando en el colegio por 3 años. Ahí fue donde conocí a mi amada esposa. Ahí fue donde entramos en el 2011, ¿cierto? 2011 ingresé al colegio en el mes de enero, y precisamente mi esposa también ingresó en ese mismo mes, en el mes de enero, al colegio, en el primer año. Pasamos a ser miembros de la Iglesia Bautista Montesión, y ahí fue que empezamos a trabajar, a servir y a estudiar para el ministerio. Para ese entonces no sabía todavía si iba a ser misionero, pero sí tenía el deseo de lo que el Señor quisiera que yo fuera, y si ya iba con el corazón y con el pensamiento de que iba a ser un pastor para la obra. Y entonces yo recuerdo, pastor, que yo dije, llegando al colegio, a estudiar, no voy a enamorarme de nadie hasta que finalice, voy a estudiar. Pero en eso vi a mi amada esposa, la hermana Abigail, y empecé a orar por ella, empecé a pedir a Dios por ella, que si era su voluntad, quizá llegáramos a tener una amistad y luego quizá ir rumbo al matrimonio. Y bueno, estuvimos orando al Señor y conociéndonos, conversando, siendo amistad nada más, como hermanos en Cristo, pero estudiando, preparándonos para la obra. Y estuvimos ahí, pastor, por 3 años. Después de un año de conocernos como hermanos en Cristo, como compañeros también del colegio, del estudio, y después de un año con mi esposa ya le conté que mi deseo era también orar por ella para que Dios nos encaminara para servirle juntos, y si el Señor quería. Y bueno, a los 2 años fue que ya nos comprometimos, fuimos con el pastor y con todo, ¿verdad? Como nos habían enseñado, que bajo el ministerio del pastor, del consejo de los padres, por supuesto, y todo en orden, gracias a Dios. Se llevó a cabo todo bajo el orden de la iglesia y la voluntad de Dios. Fue que nos comprometimos, y bueno, en el 2013, el 5 de julio, nos casamos. No se puede olvidar, hermano, ¿no? Es que fue el 3 de julio fue por el civil, y el 5 de julio fue ya la ceremonia de la boda en la iglesia. Nos casamos ahí en la Iglesia Bautista Montesión. Nos casó el pastor Kevin Wynn, y estuvimos ahí finalizando los estudios también, porque nos quedaban creo que 6 meses para finalizar los estudios, para graduar del colegio. Y graduamos, o finalizamos los estudios en diciembre del 2013, pero nos esperamos unos meses para la ceremonia de graduación, que fue en mayo del 2014, pastor. Claro. Pero en todo ese lapso, en todo ese tiempo, en esos 3 años, Dios también trabajó en mi vida, obró en mi vida. ¿De qué manera? En enseñarme la necesidad que había de la obra misionera, de la necesidad que había en el mundo. Y por supuesto mi esposa también ya tenía en su corazón el deseo de servir a Dios, y si era posible ser misionera, ella también tenía en su corazón presente llevar el evangelio a cualquier parte, y más que nada donde su esposo también fuera. Ella siempre tenía ese corazón por amor. Eso es lo que me cautivó mucho de mi esposa, que ella estaba rendida al Señor, llamando al Señor con todas sus fuerzas. Y hermano, ¿en qué año ustedes llegaron ahí a Chile, donde están sirviendo ahora? Pastor, llegamos en el 2014. Ya tienen 6 años, ¿no? Ya llevamos 6 años, pastor, aquí en Santiago de Chile. Llegamos en el 2014, en el mes de julio, en pleno invierno. Al principio fue un cambio cultural, ¿no? Ahí cuando llegaron, ¿no? Sí, pastor, claro. El cambio cultural fue algo no tan grande, pero sí parte, porque hay muchas cosas diferentes. Igual solamente hablamos español. Solamente el idioma, digamos, nada más, pero ya de ahí la comida, las costumbres, ¿no?
Exactamente, pastor. La comida, las costumbres cambian. Entonces, el primer año fue lo más difícil, por así decirlo, aunque no Sí, fue complicado tampoco en acostumbrarnos. Chile con México tiene muchas cosas similares. Por supuesto, sí. tiene mucho que no también, es cultura diferente, pero de alguna Eh, manera nos Ustedes se adaptamos. encuentran en ese lugar que se llama Cerro Navia, ¿no? Exactamente, pastor, es una de las comunas o de los municipios de la ciudad de Santiago. Se llama Cerro Navia, es la comuna que se le llama aquí a la colonia o a la municipalidad Sí. o al condado. Y Aquí, como por ejemplo este año, digamos, 2020 hubo una pandemia grande, ¿no? Yo sé que eso también ha afectado a ustedes, ¿no? Como ministerio, como familia, ¿no? sí, pastor, ha sido difícil, por supuesto, algo creo que para todos los que, bueno, en realidad todos los países que tenemos esta situación donde se vio afectado por causa de la pandemia, las reuniones de la iglesia. Ha sido difícil porque nosotros, desde abril, aquí en Chile, desde abril se prohibieron las reuniones presenciales y empezaron a sacar algunos protocolos, al menos aquí en Santiago se empezó a sacar unos protocolos, empezaron a disminuir los números de asistencia Claro. y al final, el 8 de mayo, nosotros entramos a una total cuarentena obligatoria con toque de queda y con muchos policías y militares en las calles, cuidando que la gente anduviera en sus casas Sí. y que no estuviera nada fuera de orden. Y por supuesto las iglesias las prohibieron totalmente las reuniones. ¿Y cómo ustedes Y se van llevando a cabo las enseñanzas? Porque todo eso también cambia, ¿no? La manera que se reunían. exactamente, pastor. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue transmitir por Facebook Live las Mm. predicaciones en vivo, empezamos a tener los cultos en vivo por Facebook y algunos hermanos de aquí cerca del área de Cerro Navia venían igual a la iglesia, pero con puertas cerradas Claro. y ya no como antes, pues hacíamos ministerio de rutas y ya no hacíamos nada de eso, sino solamente Facebook. Entonces, la mayoría estaba siempre por Facebook. De esa Y, manera estuvimos empezando los cultos y entre semana, pues salíamos a visitar a los hermanos, a los que querían, porque también había quienes estaban con mucho temor del virus, mucho miedo. ¿Han tenido Eh, algunos casos ustedes ahí en la congregación? ¿Cómo, pastor? Perdón. ¿Han tenido algunos casos así de coronavirus en la congregación? Sí, sí, pastor, claro, en medio de la pandemia hubieron varias familias que se enfermaron con virus. Uno de los hermanos que es como mi mano derecha aquí en la iglesia, que siempre me ha apoyado, el hermano Roberto Galileo y su familia, todos se enfermaron ellos del Sí, coronavirus y se vieron muy mal, el hermano y su esposa se vieron muy afectados, muy mal, ya así como muy ya. graves. Por la gracia de Dios, la misericordia del Señor, sanaron, se repusieron y ahora están bien. Duraron como 15 días muy, muy enfermos, pero después se recuperaron y hoy en día han estado bien, ya, gracias al Señor y varias otras familias de la iglesia igual, Y varios se contagiaron, varios se enfermaron. ustedes ya han vuelto a las reuniones ahora casi normales, ¿no? En estos Sí, últimos pastor, tiempos. después mire, desde el 8 de abril, digo de mayo, 8 de mayo que se prohibieron totalmente y las cuarentenas obligatorias, entonces hasta al menos aquí en nuestra ciudad y nuestra comuna donde vivimos, hasta el mes de septiembre fue que levantaron la cuarentena total obligatoria. Pasaron muchos meses. Como unos Y, 2 meses atrás, ¿no? ¿cómo pasó? Como unos 2 meses atrás, ¿no? Sí, porque estamos ahora en noviembre, eso fue septiembre, octubre, noviembre, sí, como 2 meses aproximadamente, o mes y medio, que se Y, y levantó ya han, la. y han vuelto todos los creyentes, digamos, a la iglesia o algunos no han regresado desde que han abierto. Sí, pastor, bajó la asistencia, no todos regresaron. Yo creo que el 70% regresó a la iglesia, el 70%, pero hay un 30% que todavía no ha regresado. Algunos, por causa de que son adultos mayores, están cuidándose un poco más, familia los tiene un poco más cuidado, y otros, pues sí, como que se enfriaron,
como que sí, se quedaron atrás. Entonces no afectó en esto la pandemia afectó en eso, en la vida espiritual de algunos que no se mantuvieron quizá firmes en su comunión Claro. con Dios. Y bueno, sí afectó, pastor, sí afectó, Y, pero hermano, gracias a Dios. así como para finalizar, yo sé que gracias a Dios el Señor los ha fortalecido, ¿no? Para continuar adelante en estos 6 años y más en este último año, ¿no? Que ha sido difícil para muchas partes del mundo, ¿no? Y hay algunos motivos ahí, Abigail, hermano Emanuel, que nos quieran compartir para que la congregación o los que están conectados estén orando por ustedes. Hermana Abigail. Sí, sí, voy con mi esposa que comente algo y luego yo. Y hermanos, pues para nosotros es una bendición siempre que oren por nosotros. Sí. Siempre es algo muy especial. Les pido sus oraciones por nuestra familia. Y bueno, les pido ahora una oración especial. Estamos en busca ahora de cambio de casa. Sí. Les pido, por favor, una oración para que podamos encontrar una casa, ya que es muy difícil aquí, porque nosotros pues no tenemos, aquí piden muchos requisitos. Claro. Y ustedes piden contrato de trabajo y cosas así. Y Sí. piden mucho, mucho. Y si no lo tienes, es como que no puedes arrendar. Y nosotros Sí. oramos mucho desde que llegamos a Chile por una casa. Señor, provéenos para empezar tu obra. Claro. Y el Señor proveyó, porque pues el caballero que nos arrendó aquí, pues vimos cómo Dios hizo la obra, porque tocó su corazón para que nosotros pudiéramos arrendar sin requisitos, siendo extranjeros, sin llegados, Dios Sí. obrando. Entonces ahora se nos complica porque estamos en ese proceso ahora de cambiarnos de casa y hay muchos requisitos, muchas cosas, y todas las casas que hemos llamado dicen no, porque no hay requisitos. Entonces les pido sus oraciones porque Dios nos provea por una casita para poder arrendar. Claro. Y bueno, les pido, hermanos, sus oraciones. Y también pues les pido una oración especial por la vida de una hermanita en la iglesia que se llama Milagros y su familia. Pido una oración especial por ellos, por favor, pastor. Muchas gracias por dejarnos saber de la situación de la casa y también sobre esta hermana, ¿no? Y bueno, que el Señor les provea el lugar ahí donde van a seguir como familia creciendo, porque veo que la familia ha crecido y siempre se requiere más espacio, ¿no? Sí, hermano. Y hermano Emanuel, ¿alguna necesidad también que pudiéramos estar orando? Sí, pastor. Estemos orando. Gracias a Dios que nos permitió cambiar de arriendo de local, pastor, a un local más grande, más espacio, y gracias, Señor, que nos ha dado ese local que está bien. Solo que ha habido de alguna manera algunos problemas con el vecino desde que llegamos. Como que no le agrada mucho la iglesia al vecino. Claro. No le agrada nada que ahí esté la iglesia. Entonces, no hemos tenido problemas mayores, pero sí algunas amenazas, algunas pequeñas conversaciones no tan favorables, pero estamos orando por él y esperamos que él conozca del Señor también, y les ruego que también lo incluyan en sus oraciones, pastor. Sí. Y por supuesto, que ore por nosotros como familia, que el Señor siga bendiciendo, fortaleciendo, y que el Señor nos siga usando para ser de bendición aquí a nuestros hermanos aquí en Chile, a toda nuestra familia en la fe, aquí en Santiago, y que el Señor nos siga usando, ¿verdad? Nuestra familia, que el Señor siga bendiciendo nuestro matrimonio. Claro. Y nuestros hijos. Sí, lo que queremos es que Dios nos siga usando, bendiciendo y siendo de bendición para todos mis hermanos y todos lo que el Señor tiene preparado para estos años aquí en Santiago. Muy bien, pues gracias, hermanos, por estar en este día con nosotros, compartiendo esos testimonios de ambos, presentándonos a su familia y bueno, cómo han estado llevando a cabo el ministerio, las luchas que han pasado este año. Y bueno, hemos puesto información de ustedes donde seguramente podemos estar en contacto, no solamente nosotros, pero seguramente algunos hermanos de la congregación o otros que también están conectados con la página de la iglesia,
para pues, ser un canal de bendición a ustedes, ¿no? De diferente manera, ¿no? Amén. Bueno, hermanos, vamos a despedir en esta tarde. El Señor les bendiga abundantemente y gracias por compartir en este tiempo misionero, hermanos, que cualquier cosa en el futuro seguiremos en otro tiempo con ustedes, ¿no? Gracias, pastor. Sí, gracias. Una gran bendición, un privilegio grande, pastor, de poder estar con usted y poder estar con mis hermanos. Que el Señor les bendiga también a ustedes, a la familia y a su ministerio, pastor, que ha sido de gran bendición y de influencia a nuestras vidas, pastor. Aún tengo hartos discos que teníamos desde en aquel entonces que se grababan ahí en Carrollton. Sí, ya ahora no se graba en disco porque ya todo ha pasado a la historia, ¿no? Pero gracias, hermano, por el apoyo y bueno, muchos cariños, hermanos, a los chicos ahí. Dios les bendiga abundantemente y que tengan una buena semana, hermanos. Gracias, pastor. Igualmente, Gracias, pastor. que el Señor le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Igualmente, bendiciones, chicos, ahí. Muchos saludos ahí. Familia, pastor. Sí, Saludos pero a la la hermana y a sus hijos, sus hijas. Sí. Gracias, hermano. Igualmente, que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Estamos en este día jueves después de escuchar el testimonio y el llamado de Abigail y Emanuel Pérez ahí en Chile, hermanos que estuvieron con nosotros en el pasado. Y bueno, vamos a continuar abriendo nuestras Biblias en el estudio bíblico de Gálatas capítulo 1 y vamos a dirigirnos al versículo 11. Gálatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios, y asolaba en el judaísmo, y aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuanto agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Le invito a que oremos. Padre amado, una vez más te damos gracias por el privilegio de estar en el estudio bíblico del jueves. Bendice, Señor, este tiempo en cada uno de los presentes conectados, Señor. Ayúdanos a poder estar abriendo nuestros corazones. Gracias porque tú eres nuestro Dios bondadoso, soberano. Y gracias porque, Señor, un día moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Y no solamente moriste, pero fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Y eres nuestro Salvador y Señor. Y en estos momentos, Señor, ábrenos el entendimiento a los presentes, pero también te rogamos por aquellos que no te conocen, que puedan, Señor, responder al llamado tuyo por tu palabra, a través de este mensaje del Espíritu Santo obrando en los corazones. Y ayúdanos a abrir tu palabra, Señor, y que podamos ser aquellos canales, aquellos mensajeros fieles a ti. Te amamos, Señor, y te pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, estamos acá en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Hemos leído hasta el versículo 17. No vamos a hablar de los pasajes anteriores porque hemos estado el jueves pasado mirando la razón de que hay un solo evangelio, y en esta noche vamos a continuar acerca de lo que el evangelio hace, el testimonio que Pablo nos comparte y que no tiene nada que ver con algo que tengamos que volver al pasado o a una religión, ya que es una relación. Y dice en el versículo 11, si estás ahí atento, dice, mas os hago saber. O sea, el evangelio predicado, Pablo dice, por mí, porque no es un evangelio de hombres, dice, no es según hombres, o sea, no por parte de hombres. Si vas al versículo 1, cuando comenzamos esta enseñanza en el libro de Gálatas, decía Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Y después, entre paréntesis, si ustedes están en sus Biblias,
Dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. En otras palabras, podríamos hacernos una pregunta en esta noche, si estamos en el versículo 11, ¿por qué Pablo está diciendo, mas os hago saber, hermanos? La pregunta sería, ¿qué es lo que tenían que saber los hermanos de Gálatas? ¿O qué es lo que tenemos que saber nosotros en esta noche para no olvidarnos jamás? Bueno, que el evangelio que fue anunciado no es según hombres, no es algo que el hombre haya tenido que interferir en cambiar el mensaje. Él está subrayando que no tuvo origen en ningún sistema de filosofías. Acordémonos que en aquellos días había griegos, había romanos, y hablando mucho más antes que Cristo viniera, siempre hubo naciones que tenían sus filosofías o religiones de hombre. Entonces, como hermanos ahora, se dirige a los hermanos de Gálatas y nos habla en esta noche que no quieren que ellos naufraguen en la fe. Y naufragar significa es como un barco que va de un lado a otro y se desvíen de esa gracia. Por eso hay dos cosas interesantes en esta lección en el versículo 11 y que deberíamos aprenderlo claramente en esta noche. En primer lugar, vemos que cualquier persona que ha creído en Jesucristo, así como ellos y nosotros, debemos nosotros entender que somos hermanos en la fe. Cuando hablamos de creer, no solamente estamos hablando de una creencia mental, sino que Dios ha obrado a través de su palabra, nos ha hecho ver que estábamos perdidos, que necesitamos ser salvados y que nosotros estábamos en delitos y pecados y necesitábamos ser perdonados de nuestros pecados, y Él es la única salvación por medio de la cual nosotros podemos reconciliarnos con Dios, ya que nuestro pecado ofende a Dios, nos separa de Dios, pero su obra es suficiente, por eso Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, no se trata de que sea igual que yo y que piense de la misma manera. Puede, hablando de esto, de más o menos asentado en los principios, digamos, de la fe. Pero ninguna de estas cosas le puede privar de la salvación. Por tanto, como salvo, como creyente que es un hijo de Dios, es miembro de la familia de Dios, y entonces mi hermano en Cristo. Entonces, si vos un día escuchaste ese evangelio de las buenas noticias, entonces eres parte de esa familia de Dios. Ahora, en segundo lugar, lo que vemos también, lo que Pablo resalta acerca del versículo 11 es que la única expresión válida, el único mensaje, podríamos decir, válido entre los hermanos, ya nacidos de nuevo, salvos, es el amor. Jesús enseña que nuestra identidad como cristianos es la autenticidad de ese nuevo nacimiento en base al amor, y no el amor que este mundo ofrece, no el amor que la gente tiene una perspectiva porque no conoce a Dios, sino el amor de Dios, el amor incondicional. Por eso en San Juan capítulo 13, el Señor habla con sus discípulos mientras Él estaba todavía en este mundo. En el versículo 34 y 35 dice que todos, hablando del mundo, conocerán que somos discípulos si existe, digamos, entre nosotros esa auténtica relación de amor. Por eso dicen, esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. No está de acuerdo, con el ser humano, no está modificado solamente por consideraciones humanas, como sería si fuera origen humano. Por eso él aclara en el versículo, este evangelio no es que dice según hombres. Si el evangelio que Pablo estaba predicando no era de hombres, entonces está totalmente libre de las demandas legales de los judaizantes. Acordémonos que Pablo había estado antes de convertirse a Dios, y lo vamos a mencionar en unos minutitos más, en el fariseísmo. Entonces podía decir, bueno, lo que Pablo está enseñando está distorsionado. No, él aclara, no es de hombres. Él quiere introducir un elemento necesario que deberemos tener claro de nuestra salvación, y es que el evangelio está libre de todas las ataduras legales, hablando de las leyes en la cual nadie las ha podido cumplir, comenzando por los 10 mandamientos.
y que él directamente lo recibió de nuestro Señor Jesucristo, ya que él tuvo un encuentro personal cuando él iba camino a Damasco. Y bueno, más adelante todavía él le aclara en su estancia en Arabia, que lo vamos a ver en un minutito más. Entonces vamos al versículo 12, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y entrando a este versículo 12, yo quisiera hacerte una pregunta, querido hermano. Si nosotros tenemos claro el Evangelio, nosotros no vamos a agregar algo más, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, o aún nuestra cultura con la cual venimos de ciertos lugares. Entonces, este mensaje, digamos, es claro para nosotros poder presentar a aquellos que son amigos. Ahora, esto no justifica a alguien que en esta noche estás conectado y vos todavía no has abierto tu corazón al Señor porque has visto muchas reglas en las iglesias, costumbres, tradiciones, con la cual podés ahora decir, bueno, yo creo que un día voy a hacer ese paso, o veo tantas personas que no son reales en la iglesia, pero querido, un día vas a rendir cuenta a Dios, y la Biblia dice en Hebreos 9:28, está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, no hay razón para no abrir nuestros corazones si estamos en una condición sin vida, sin esperanza, sin salvación. Tal vez sos una buena persona o tal vez has llevado una vida en la cual sos la oveja negra de tu familia. Pero aún así el Señor sabe tu condición y Él murió en la cruz del Calvario, Él fue sepultado y resucitó y Él es el único medio de salvación. Y en esta noche Dios te está invitando, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mientras seguimos acá en el versículo 12, el apóstol Pablo sigue escribiendo esta carta que nos hace ver a nosotros en esta noche también, pues ni aún yo mismo, dice. Estamos en el versículo 12, él expresa más aún, hablando porque él era uno más de los apóstoles. Lo recibí de parte de hombre, ni fui enseñado en el Evangelio por hombres. No es que está diciendo, bueno, yo me revelo a los apóstoles, no, eran 12 los apóstoles y él fue uno más. Pero sin embargo, él al no recibirlo directamente de hombres, no está haciendo el hecho de que, bueno, yo estoy haciendo una división, no. La expresión, cuando acabamos de leer en el versículo anterior, la expresión lo recibí implica la ausencia de cualquier esfuerzo humano que él haya hecho para adquirirlo. Tampoco cuando él le dice acá, ni lo aprendí de hombre en el versículo 12, quiere decir que no fue enseñado, dando a entender que él se tuviera que esforzar para que él haya aprendido. O sea, el mismo Señor, ¿no? Según el versículo que estamos finalizando, el 12, dice, es por revelación. La palabra revelación, ¿no? El sentido es como correr un velo, ¿no? O sea, una cortina. Entonces, con el fin de que Pablo, él percibiese, ¿no? La realidad de su persona, la persona de Cristo, la obra que él hizo, el Señor Jesús a favor de él, como ha hecho en nosotros, y ahora él es hecho un ministro para la gloria de Dios. Entonces los hombres aprendieron a Cristo cuando lo oyeron. Si usted se acuerda en Mateo capítulo 28, versículo 20, donde dice la palabra, y ellos le enseñarán, ¿no?, las cosas que han aprendido. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hubo hombres al principio del ministerio del Señor Jesús, los apóstoles, los discípulos, las mujeres, que cuando oyeron a Cristo fueron instruidos por Él y luego enseñaron a otros conforme a ese mandato. Eso es lo que se llama la enseñanza oral al principio. O sea, Pablo no era uno de esos miembros al principio de la iglesia, o sea, receptores de acuerdo a la tradición. Por eso dice, yo lo recibí por revelación. Está diciendo, porque el Señor se manifestó a mi vida. Y esto nos hace pensar, digamos, cuánto tiempo los discípulos o los apóstoles estuvieron bajo el ministerio del Señor. Bueno, sabemos que es un promedio de 3 años. Y bueno, si usted va al versículo 17 de Gálatas 1, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de que yo, sino que fui, dice, a Arabia. Entonces, en el versículo 17 y 18 vemos que Pablo, durante 3 años, de los cuales residió, digamos, ahí en Arabia, cerca del lugar donde se entregó la ley. Mire el versículo
18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí 15 días. Entonces, si vas conmigo también al capítulo 4 de Gálatas, versículo 25, dice la palabra, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces, aquí vemos que este lugar donde Pablo entendió la revelación del Evangelio de la gracia, la cual reemplaza la ley ceremonial. Acordémonos que a través de la historia del pueblo de Israel, esa ley ceremonial era tan importante, pero nadie la pudo cumplir sino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiere decir que así el apóstol, como fue instruido por el Señor esos 3 años, es por esa manera que recibió esa revelación. Volviendo al versículo 12, dice, sino por revelación. Entonces, los otros fariseos, que en este caso aceptaron el cristianismo, porque hubo fariseos, al principio no reconocían su independencia a la ley mosaica. Hubo fariseos como Nicodemo, aún Gamaliel aparece también en el libro de Hechos. Siempre querían combinar estas dos cosas, y es por eso que Ananías fue el primer instructor de Pablo después de su conversión. Entonces, fue estimada universalmente por su piedad, digamos, hablando legalista, ¿no? Y por lo tanto no era probable que le enseñara a separar el cristianismo de la ley. Entonces, muchas veces, con esto que quiero decirte en el versículo 12, querido hermano y amigo, yo sé que Dios te ha hablado, te ha salvado, y a veces tenemos el arduo deseo de presentar el Evangelio, pero nosotros tenemos que evaluar que Dios quiere prepararnos, quiere capacitarnos. Y gracias a Dios, Dios usó a Ananías para ese crecimiento espiritual, y creo que vos, si sos parte de una iglesia, necesitas que alguien te pueda discipular con ese amor, con ese cariño, con esa exhortación y consolación, para que vos puedas crecer. Y Pablo no es que al momento que tuvo ese encuentro camino a Damasco, ya él andaba guiando a otras personas al Señor, no, él estuvo siendo capacitado por el Señor. Dios puso a Ananías para que él pudiera enseñarle a separar el cristianismo, digamos, de la ley, ¿no? O sea, en otras palabras, que en este caso, por eso él tiene que aclarar, porque esta iglesia de Gálatas había entrado el judaísmo, ¿no? Estaba entrando y querían que los hermanos desertaran, y él está dando una solución. En esta noche tal vez nosotros estamos guiando gente al Señor, y muchas veces estamos dando consejos que a veces, o cosas que a veces no tenemos claras, y necesitamos madurar espiritualmente. Gracias a Dios por los pastores y maestros en la iglesia. Gracias por aquellas hermanas y hermanos que nos están discipulando. Por eso es importante que esta separación fue parcialmente reconocida después del martirio de Esteban, porque Pablo lo reconoció que era una revelación especial. Y ahí yo te animo a que busques primera de Corintios, ¿no? Capítulo 11, versículo 23, dice la palabra de Dios así, primera de Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, acordémonos que el Señor no estuvo en la última cena del Señor, pero Él está en armonía con los apóstoles, porque el Señor se manifestó de una manera especial. Y bueno, si seguimos nosotros, él menciona en Hechos 22, 18, anota ese versículo, que esta visión que tuvo Pablo de nuestro Señor Jesucristo en una ocasión en su primera visita, digamos, a Jerusalén. Entonces, todo esto que estamos viendo paso a paso, volviendo a Gálatas 1, 18, él está diciendo, sino por revelación, termina el versículo 12, de Jesucristo. Entonces, vemos que todo esto puede ser que haya sucedido posterior a la revelación aquí referida. Entonces ahí podemos ver en el versículo 15 al 18, si usted nota algo, por favor, dice, pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, queremos clarificar que no fue la iniciativa de Pablo, Dios le agradó. En segundo lugar, lo apartó. En tercer lugar, termina, dice, lo llamó. Y después de que esas cosas pasaron, es cuando dice el versículo, dice, revelar a su Hijo, dice, en mí. Entonces, la visión que Pablo se refiere acá es que esto también ocurrió
14 años. Si usted se recuerda ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 11, él habla ahí de las cosas que sucedieron, que él estuvo yendo hasta como al mismo paraíso, y ahí vio cosas que no puede él mencionar. Entonces, estamos hablando que esto sucedió todavía una fecha posterior a su conversión, es decir, estamos hablando como en el año 43, ¿no? O sea, 6 años después de su conversión. Queridos hermanos, todas estas explicaciones para entender el proceso y la transformación y el trabajo en la cual Dios usó a personas. Aún Pablo es testigo independiente de la autenticidad del Evangelio. Él le quiere clarificar a los hermanos de Gálatas y también exponer a estos judaizantes que querían hacer una revolución, apartarlo a los hermanos de aquel que los llamó por su gracia. Y nosotros en esta noche también muchas veces estamos expuestos a enseñanzas que no son correctas. Aún también nosotros tenemos que evaluar lo que estamos hablando, por eso es importante capacitarnos, amados hermanos. Por eso Pablo, cuando dije que era un testigo independiente de la autenticidad del Evangelio, es algo especial. Aunque no había recibido enseñanza, como dijimos, de los apóstoles, ¿de quién le recibió? Del Espíritu Santo. Sin embargo, se encontró con ellos y el Evangelio que Pablo, ¿no?, se le fue revelado, que es Cristo Jesús, concordaba exactamente con ello. Vamos al versículo 13 de Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Entonces, vemos que Pablo, con valor, con la fortaleza del Espíritu Santo, él hace ver que antes de que llegara yo a vosotros, ustedes ya habían oído de quién era yo. Y dice acerca de mi conducta. Ustedes saben lo que era mi vida en el pasado. Entonces, no puedo volverles a decir que ustedes vuelvan al pasado, como en este caso yo estoy dando ese ejemplo en el versículo 13. Pablo está enfatizando que él perseguía a los creyentes, a los cristianos, y era el resultado de una conducta o de un comportamiento, según el versículo 13, en el sentido, digamos, de que todo esto les hacía recordar a ellos, los que estaban leyendo esta carta y los que estamos mirando en esta noche, de lo que él era antes de ese encuentro con el Señor Jesucristo. O sea, su comportamiento definitivamente era radicalmente religioso. Por eso en el mismo versículo dice, en otro tiempo en el judaísmo. ¿Y qué es la religión del judaísmo? Es la religión de los judíos. La palabra, hablando de hebreo, indica el idioma judío, ¿no?, por la nacionalidad, como distinta de las de los demás gentiles, ¿no? En este caso, sabemos que son israelitas. El título era más elevado, que indicaba, al ser judío, ¿no?, con esos privilegios religiosos como miembros, porque eran teocráticos, o sea, solamente creían en un solo Dios, no como las demás religiones que en aquellos días había naciones como los sirios, como los romanos, como los griegos, como los babilónicos a través de la historia, que eran politeístas, adoradores de Dios, y como hoy en nuestros días tantas religiones que hay. Él quiere aclarar, digamos, que él estaba en el judaísmo, o sea, ese testimonio personal estaba presentando en cuanto a su conducta en el judaísmo o siendo judío, y que este estilo de judaizantes ahora habían entrado a la iglesia y querían, ¿no?, afectarlos. Y entonces él estaba regulando su conducta principalmente al principio aquellos que gobernaban la vida de los judíos, hablando de los inconversos y de todos los enemigos de Cristo. Entonces los judíos estaban rechazando al Mesías. Entonces él también dice que él, al estando en la religión del judaísmo, ustedes saben cuál era mi conducta. No solamente decía que amaba a Dios de labios, pero estaba detrás de los creyentes. Dice, perseguía a la iglesia. Mire el versículo 13. Esta forma de comportamiento, o sea, le estaba recordando lo que también él escribió a los filipenses. Si usted busca ahí en el capítulo 3, versículo 6, Filipenses 3, 6, él dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces él está haciendo referencia a lo que él había sido antes en sus acciones y cómo se ha registrado. O sea, en otras palabras, él tenía una gran ira, una gran furia hacia la iglesia de Dios, y era un pecado que continuamente él les hace ver que el problema era un problema personal, señalando, digamos, aquella unidad, porque
estas iglesias que él perseguía no significaba que cuando él habla de perseguir a la iglesia del Señor, se refiere que hay iglesias autónomas, independientes, como vos te congregás en algún lugar hoy en día, o como nosotros somos parte acá de la congregación en Villarrica, hay otras en los pueblos o en las zonas aledañas. Pero claro, sabemos que un día esa iglesia se va a reunir completamente con el Señor, pero esa iglesia, digamos, Cristo es la cabeza. Creemos que la expresión, como dice acá, la iglesia, ¿no? La iglesia de Dios, aunque hubiera persecuciones, Pablo estaba más bien oponiéndose contra el Señor, y por eso es que después tuvieron que ser dispersados a causa de esa persecución a muchas iglesias cristianas de doctrina sana, independientes. Entonces vamos viendo paso a paso, amados hermanos, en este versículo 13, la persecución que era en contra del objeto del amor de nuestro Señor. Por eso dice acá, en sobremanera a la iglesia de Dios, dice, y la soslava. Ahora, amados hermanos, yo sé que todas estas persecuciones que estaban viviendo los hermanos no era fácil en el primer siglo. Por eso Romanos 8:39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, y entre eso dice persecuciones. Amados hermanos, nosotros estamos orando actualmente por la situación actual en nuestro país, acá en Estados Unidos, cómo está avanzando en el mundo. A medida de que el mundo y con sus filosofías van cambiando, aún sus religiones. Amados hermanos, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces tenemos que prepararnos, ¿no? Afirmarnos en ese amor del Señor, porque dice acá claramente que Pablo, la única unidad que existía, digamos, en aquellos días era la espiritual, aunque habían sido ya dispersados los hermanos, pero él quería completamente destruir la iglesia de Dios. Y más hoy en día sucede lo mismo también. ¿Cuántas cosas están aprobando las autoridades, los gobiernos que no son creyentes? Y bueno, aquí menciona al final la iglesia de ¿quién? De Dios. Esto añade el énfasis de este enorme pecado que se hallaba por su alejamiento de Dios. ¿Y de quién? De Pablo. Por eso acá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, dice la palabra del Señor, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, ¿hasta dónde llega la situación, digamos, del alejamiento, ¿no? de Dios? Y dice que Él la quería destruir, era lo contrario a edificarla. Por eso fue antes de tener ese encuentro personal con Dios. Por eso cuando nosotros hacemos las cosas sin un crecimiento espiritual, sin conocer verdaderamente a Dios, podemos estar oponiéndonos al Señor, a su iglesia, y no siendo de edificación. ¿Cómo está tu vida, querido amigo? ¿Eres nacido de nuevo? ¿Has recibido a Él como Salvador personal? ¿Cristo ha entrado en tu vida? Amado hermano, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Estamos siendo de edificación al cuerpo de Cristo? Volviendo a Gálatas capítulo 1, y entramos al versículo 14, dice, hablando de que él estaba en el judaísmo, dice, en el judaísmo, dice, aventajaba mucho de mis contemporáneos. En otras palabras, en el griego el énfasis es que se adelantaba, ¿no? en mis conocimientos, o sea, iba en ese progreso. Más allá de que él tuviera conocimiento, él quería tener un avance en la cual él quería ser más celoso, ¿no? y mantener las prácticas tradicionales del judaísmo, de su religión, que había recibido de sus padres. En el mismo versículo 14, muchos de mis, que dice, contemporáneos, más que otros. Si te das cuenta, digamos, muchas veces en las religiones donde a veces no hay el conocimiento de Dios, no somos hijos de Dios en esos lugares, la gente compite, tiene celos, quieren estar escalando posiciones y quieren estar defendiendo y sentirse mejores. Por eso cuando nosotros venimos al Señor somos un cuerpo en Cristo, somos un equipo, no estamos buscando nuestra propia gloria, no estamos buscando nuestro propio honor, sino que Dios sea glorificado en la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros para la gloria de Él. Entonces Él le hace ver claramente ahí que Él estaba sobre mucho, Él quería ser más que otros. Y de mis contemporáneos, está diciendo, aquellos de mi propia edad o aquellos que eran paisanos del mismo lugar, quería ir
más allá, vemos la palabra tradiciones de mi padre. ¿Qué tradiciones? Bueno, las tradiciones que aquellos fariseos enseñaban a los seguidores. Aún también Pablo mismo, él se hace ver en Hechos 23:6 cuando da testimonio frente a las autoridades. En Hechos 26:5, él dice que Pablo es fariseo e hijo, que dice, de fariseo. Entonces, esta expresión que Pablo menciona acá, mis padres, indica que hace referencia al sentido de las tradiciones de la nación. Querido, nosotros también tenemos tradiciones que vienen de nuestro pasado, pero querido, debe estar predominando, debe estar sobresaltando más bien, digamos, la autoridad de su palabra en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en la universidad, en nuestra vida cotidiana. Por eso hay que afirmarse como verdad incuestionable lo que siempre se nos ha enseñado, a asentar el sistema de las prácticas, ¿no? En este caso religiosas, tradicionales, que convierten en enemigos a quienes no estén en esa misma línea. Y bueno, Pablo, si no estaba en esa línea, o sea, él se ponía en una condición, y bueno, ahí entraría algo mucho más profundo, amados hermanos, porque dentro de nosotros como creyentes tenemos que entender que hay doctrinas fundamentales como creyentes, como hijos de Dios. Si vos sos parte de una iglesia, ¿cuáles son esas doctrinas? Bueno, la inspiración de las Escrituras. Una doctrina esencial dentro de nosotros como creyentes. Eso no se puede negociar. En segundo lugar, también la Trinidad, ¿no? La Trinidad, creyendo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, hay un Dios que existe eternamente en tres personas. Pero también concluimos que hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, Jesús es Dios, es el Hijo manifestado en carne, es Dios. Doctrinas esenciales, fundamentales en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. La encarnación de Jesús, hablando de que es un hombre perfecto porque su nacimiento fue virginal y fue sin pecado. O también la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Él fue nuestro sustituto, la obra de Él es suficiente. Él murió en lugar de nosotros como pecadores. Él fue sepultado, Él resucitó y ascendió al cielo. Entonces, vemos que ahora Él está glorificado y está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Entonces, ese es el Evangelio, lo que es la salvación por gracia, por fe y no por obras. Entonces, estas son doctrinas esenciales, importantes en la vida del creyente, del Hijo de Dios. También la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor va a volver otra vez. Aunque claro, hay detalles en cuanto a su regreso, pero sabemos que todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal tenemos esta bendición eterna. Pero también hay un castigo a aquellos que no se arrepienten, que no son salvos, y es la condenación eterna. Entonces estas doctrinas no son negociables. Debemos entender que son esenciales, fundamentales. Ahora, amados hermanos, en el judaísmo tenían también ciertas cosas que no eran doctrinas, sino más bien tradiciones de hombres. Amados hermanos, también hay doctrinas de segundo grado, que a veces no son fundamentales. Esto puede ser a veces como el bautismo. Hay lugares donde las iglesias bautizan tal vez cada vez que alguien acepta al Señor. Hay otras que dan un curso de bautismo, pero aún están bautizando, entonces son de segundo nivel. También hay lugares donde esas doctrinas de segundo nivel, digamos, tenemos el caso, digamos, de la Cena del Señor. Hay algunas que celebran una vez por semana, otras una vez por mes, otras cada 6 meses. Entonces, son doctrinas de segundo nivel, aunque la palabra de Dios dice que debemos hacer memoria de Él hasta que Él venga. También hay otras doctrinas que muchas veces, como digo, son de segundo nivel. La mujer se cubre la cabeza en la iglesia, y hay otras congregaciones donde la mujer no se cubre la cabeza, o sea, cuando hablamos velo, cobertura, son doctrinas de segundo nivel, ¿no? También hay creyentes que en este caso creen que el Señor viene, pero algunos creen que va a venir el Señor al principio, antes de que la iglesia, en este caso,
tenga que enfrentar la tribulación, el Señor la va a arrebatar. Pero hay otros que creen, digamos, que va a pasar parte de la tribulación o van a llegar al final de la tribulación. Entonces, esas posiciones de estos creyentes son, en este caso, premilenaristas. Nosotros somos premilenaristas. Hay otros que son pomilenaristas y otros son amilenaristas. Entonces, son doctrinas, digamos, de segundo nivel. Y también hay otras doctrinas que, como decimos acá, es en cuanto cuando la mujer debería estar en una reunión de la iglesia, ¿no? Si hay varones presentes, si debe hablar o no, sea en testimonio o agradecimiento. También algunas iglesias han adoptado los 5 puntos del calvinismo, entonces sabemos esos puntos, en algún momento los podemos mencionar, y yo estoy hablando en el contexto actual, aterrizando la situación respecto al pasado, cómo había entrado el judaísmo, ¿no? Entonces, justamente ellos no estaban haciendo un énfasis en estas cosas esenciales que Pablo le hace ver, que el Señor es el Evangelio que se ha revelado a él. Entonces, pero también dentro de todos estos ejemplos de doctrina de segundo nivel están también las doctrinas que no son en este caso esenciales. Y ahí ya estamos hablando cosas que son de tercer nivel, prácticas, ¿no? Como por ejemplo hay congregaciones que celebran la Cena del Señor con jugo de la uva, otras iglesias celebran con vino, cosas como eso, digamos, la vestimenta, ¿no? Otros ejemplos también que tal vez tiene que ver con la música, la alabanza. Ahora, muchas veces cuando nosotros miramos este punto, digamos, respecto al amor al prójimo, ¿no? Y a la esencia del Evangelio, a lo que es la revelación que Pablo recibió y que nosotros también por causa de su palabra, el Espíritu Santo obrado, debemos entender que las doctrinas de primer nivel son esenciales en la vida del creyente y en la vida de una congregación. Ahora, cuando hablamos de doctrinas de segundo nivel o de tercer nivel, muchas veces por esas razones hay divisiones, hay oposiciones y muchas veces personas llegan a menospreciar al prójimo y hay que tener cuidado porque también esos queridos creyentes, amados hermanos en la fe, son hermanos en la fe, aunque las prácticas son diferentes, nosotros no podemos caer en una situación que en este caso, como estos judaizantes, estaban poniendo en una situación de legalismo, ¿no? Entonces, para ir finalizando en esta noche, vemos acá que estas tradiciones, ¿no? Como vemos en el versículo 14, finalizando, vemos que Pablo, él enfatiza, siendo mucho más celoso, dice la palabra, que las tradiciones de sus padres, o sea, el énfasis es las formas y las costumbres, de tal manera que él había elevado a categoría de doctrina las costumbres de los padres o de las tradiciones en el judaísmo, ¿no? Y por eso hace rato mencioné doctrinas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, y algún día vamos a dar un estudio más exclusivamente sobre eso, nomás lo estoy diciendo de una manera general. Si usted quiere mandarme un comentario a través de lo que estamos escuchando en esta noche o nos llama por WhatsApp o teléfono, estamos más abiertos para ser de ayuda espiritual. Entonces, dijimos que mucho más celoso en el versículo 14 de la forma y las costumbres, de tal manera que él había elevado, o los judaizantes habían elevado la categoría de doctrina, cuando realmente son cuestiones humanas, inclusive históricas, porque ellos también levantaban monumentos de aquellos hombres que sostenían sus características distintivas de esos determinados grupos, y el sistema fariseico sabemos que era tan celoso de lo que habían recibido de los antepasados y seguían causando problemas en el tiempo presente y en este caso en la iglesia de los Gálatas. Gracias a Dios por aquellos hombres del pasado, mujeres, pero muchas veces no debemos irnos a ese extremo de tal manera de romper esa unidad o alejar verdaderamente de aquel que nos llamó, que es el Señor Jesucristo. Entonces, entrando ya al final en el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces, acá esta palabra, cuando
Cuando Pablo menciona cuando agradó a Dios, o sea, a Dios le plujo. O sea, lo que predico a otros, él está diciendo, lo que es lo que yo he experimentado yo mismo. Y eso es lo que pasa cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, hace un nuevo nacimiento. Vos no podés expresar, querido amigo, si algo no ha pasado en tu vida. Y esto lo decía con un motivo, por aquellos que le acusaban, por aquellos que estaban oponiéndose. Y este es el verdadero Evangelio. Cualquier otro es falso. Por eso la conversión de Pablo se produjo de una manera cuando él dice, cuando agradó a ¿quién? A Dios. Cuando agradó a Dios. Pablo no tenía alguna en el propósito que Dios tenía para él, porque él no lo buscaba a Dios, Dios lo buscó a él. El encuentro fue de Dios con él y ahora él se encuentra con él ahora, y esta expresión dice agradó, quiere decir que tuvo a bien. Esa es la expresión, o sea, es la prueba de la imposibilidad de que el Evangelio que predicase procediese de algún hombre. Se refuerza todavía con esta referencia porque es una acción divina. No es una acción humana, es una acción divina. Por eso, ahí donde vemos este nuevo nacimiento. Antes de eso no había pasado nada. Hasta ese momento dice que me apartó en el versículo 15, volvamos. Que me apartó, o sea, que me colocó aparte. Con el propósito de un amor soberano. Ahí estamos viendo, y ustedes lean Hechos 9, versículo 15. ¿Qué pasó? En Hechos 22, 14, él relata su conversión. Él dice ahí, en manifestar en mí su voluntad. Dios tiene un plan, un propósito, siendo que es la única manera. Por eso dice, me apartó. Esta palabra apartó significa que Dios lo había preparado, lo había puesto para una obra señalada. Y ahí en Romanos 1.1 él habla claramente que él es un siervo del Señor Jesucristo. O sea que está mostrando el contraste. Usted sabe que la palabra fariseo significa separado. Entonces, esta palabra es un contraste. Acordémonos que la palabra de Dios fue escrita en griego original, no fue escrita en el castellano. Esto es una traducción, pero en esta traducción, al leer la palabra que él dice lo apartó, podríamos decir que es la palabra fariseo, pero no en ese sentido, que es farax, separado. Él está diciendo, bueno, antes me llamaba fariseo o me llamaba separatista, ¿no? Pero Dios me ha separado para algo mucho mejor. Acordémonos que al ser fariseo, mira cómo él levantaba las tradiciones en alto. Cómo él, y hoy en día podemos caer en ese aspecto como creyente en la iglesia, a levantar las tradiciones, las costumbres, que tal vez no son malas, pero cuando vamos con una intención carnal, humana, y está trayendo división, distorsión, debemos evaluarnos, amados hermanos y hermanas. Por eso vemos acá que ese apartamiento que el Señor hizo en la vida de Pablo, como Dios tiene un plan y un propósito para vos en esta noche, dice desde el vientre de mi madre. Así no había méritos. Eso quiere decir que el Señor no lo apartó por lo que era Pablo, sino por lo que Él es. Y Dios no te ama ni tampoco ha hecho lo que está haciendo en tu vida porque ahora vos seas alguien como lo que has llegado a ser. Él lo hizo desde antes de que vos nacieras, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no hay mérito por la cual Él está señalando el llamamiento a algo particular. En Romanos 9:11 lo puedes leer. Es la gracia, es la única manera en la cual somos lo que somos. Dice, y me llamó. Tres cosas. Primero miramos ahí que a Dios le agradó, le plujo. En segundo lugar, le apartó. Y en tercer lugar, le llamó. ¿Y cómo fue ese llamado? Cuando él iba camino a Damasco, ahí en el capítulo 9. Saulo cae rendido ante la voz de Dios en esa luz potente, ¿no? Que es Dios mismo. Le fue dado la comisión en cuanto al futuro, de servirle a Él. Saulo no había hecho algo que mereciera esta señal, ni algo que lo distinguiera, sino que al contrario, la gracia del Señor que le cogió precisamente para este apostolado a los gentiles. Y ahí lo menciona en 1 Timoteo 1:15 al 17, que es por la gracia, por la misericordia, como ejemplo a los que habían de creer. Hermanos queridos, en esta noche nosotros queremos llegar acá. La semana que viene vamos a cubrir lo que es realmente la revelación del Señor Jesucristo
en nuestras vidas como fue en la vida de Pablo. Y que esto que en esta noche hemos oído nos pueda ayudar a crecer espiritualmente. No nos olvidemos, vamos a estar este fin de semana en nuestras reuniones presenciales a las 10:30 de la mañana y también por la tarde. Y quería anunciar a los amados hermanos nuestra congregación, porque como algunos no saben, estamos en Estados Unidos. Tenemos la semana que viene un evento muy importante que se celebra acá, que es Acción de Gracia, y el domingo tendremos un almuerzo fraternal unos con otros, así que le animamos a que venga a compartir con nosotros, a comer algo, unos alimentos en este tiempo, donde el Señor nos permite dar gracias una vez más en este tiempo. Dios le bendiga, que tenga buenas noches. Una vez sin fuerza.